Bienvenidos a un programa más de Página Abierta. Yo soy Vivian Ruiz. Y el 5 y 13 de abril, el Kubrick Center presentará el estreno mundial del documental Two Islands. Esta obra cinematográfica emplea el arte de la narración visual para explorar un extraordinario intercambio cultural internacional entre artistas afrocubanos de Miami y artistas aborígenes de las primeras naciones de Australia. Para conversar más a fondo sobre Two Islands, me acompañan Melissa Mesulam, productora del documental, y Michael Hill, multiinstrumentalista y compositor. Bienvenidos. Gracias, Vivi. Me Gracias por encantan que tenernos. estén aquí con nosotros. Me parece un proyecto maravilloso y esa, como estábamos hablando ahorita, fuera de cámara, esa fusión, esa cosa entre la yoruba y los aborígenes australianos me parece encantador. ¿Cómo surgió la idea? Bueno, la verdad la idea surgió porque yo he tenido un acercamiento muy hermoso con Australia. He vivido ahí varias veces, he podido trabajar con artistas aborígenes o artistas australianos y tenía esas ganas de poder hacer un proyecto desde hace mucho tiempo con la comunidad aborigen. Y ahorita que tengo la suerte de estar como directora en el Kubrick Center, estoy mucho más empapada en el mundo afrocubano y he aprendido bastante de la música y la danza. Y ahí hablando con justo el director del documental, Humberto Ochoa, estaba diciendo, wow, sería lindo poder hacer algo entre las dos culturas, que son dos culturas que la verdad son muy diferentes una a la otra. Exacto. Y estaba tratando de buscar ese punto común y ahí fue donde se prendió como ese bombillito de decir, wow, ambas lo que sí tienen es un enorme respeto y una tradición muy fuerte, un legado con sus ancestros. Y ahí fue donde empezó a tener conversaciones con el director y con Michael de cómo poder llegar a tener una conversación entre dos culturas a través de la música y la danza. Increíble. ¿Cuál fue la principal motivación, o vamos a decir, no sé, mensaje que querían transmitir con este documental ustedes? Justo eso, poder mostrar como dos culturas que son radicalmente diferentes. Totalmente. Y que la verdad también a nivel de una distancia no son culturas que normalmente se comunican una con la otra, ¿no? Porque hay mucha más comunicación, por ejemplo, a nivel musical y de danza, por ejemplo, Cuba con Europa o Latinoamérica, pero de verdad son dos culturas que no han tenido mucho lenguaje común y la verdad es que queríamos explorar a ver qué iba a pasar y tal vez si era muy diferente o si íbamos a coincidir en poder llegar a ese, ¿sabes?, lenguaje común. Y nada, nos lanzamos a la aventura a ver qué pasaría si pudiésemos encontrarlo. Entonces la dinámica que pensamos que pudiese funcionar fue de hacer residencias artísticas y entonces que fue lo que de hecho pasó. Esto ha sido un proyecto de 2 años. Donde al principio pudimos traer a 3 artistas aborígenes acá a Miami y trabajar con Michael y otros artistas afrocubanos de Miami durante un periodo de 2 semanas como una residencia artística. Y ahí después de eso logramos hacer un espectáculo increíble que Michael puede contar un poquito más de eso. Y después de ese acercamiento y de ahí darnos cuenta que, wow, sí, no había definitivamente una conexión fuerte entre los artistas. Tuvimos el gran honor, porque la verdad es que ha sido un honor de ser invitados a conocer la magia que es el mundo del territorio aborigen en Australia. ¿Y cómo fue ese primer encuentro? Porque me imagino que, no sé, son tan diferentes, ¿no verdad? Que encontrarse y fusionar esas dos. Lo primero que sucedió fue que habían 2 velocidades totalmente diferentes. Total. Nosotros andábamos así y ellos venían Todo lo contrario. Todo lo contrario. Entonces Melissa me decía, tienes que prepararte psicológicamente porque allá son un poco más pausados, más calmados, etcétera. Pero bueno, yo no sabía cuán real era eso, ¿no? Y entonces Sí, ¿no? yo ya, no, y tenemos que continuar y ensayar y esto, y bueno, y espérate un momentico, no. Entonces, eso fue una de las primeras cosas que sucedieron y fue muy, muy hermoso el proceso también de incluso las 2 partes, ¿no? Nosotros tuvimos que bajar un poquitico la velocidad y ellos tuvieron que acelerarse un poco, ¿no? Sí. ¿Y lo lograron? Sí, definitivamente, claro, por supuesto, sí, cómo no. Me parece, Sí, me imagino que haya sido un reto para ambos.
Claro. Total, fue un para reto ambos, ¿no? para ambos. Porque Sí. acostumbrados la religión yoruba, viniendo de nosotros los cubanos, pues somos más energéticos, más de apuro, más de... Claro. Y entonces encontrarse con la otra tiene que haber sido un clash muy interesante, ¿no? No, y a nivel institucional también tuvimos, nosotros pudimos trabajar, todo también empezó porque tuvimos acceso a trabajar con una compañía increíble de Australia que se llama NT Dance, es una compañía dirigida y llevada por todo un staff aborigen, la parte artística lo llevan completamente, está en Darwin, que es la capital del territorio norte, lo que se llama el Northern Territory de Australia, que es donde está la concentración más completa de artistas aborígenes. Y a nivel institucional también hay un pequeño choque porque en Australia se toma mucho más tiempo en desarrollar proyectos, en trabajar. Y nosotros acá, no solo por la parte cubana, por la parte también de Miami, todo, vamos la todo parte- mucho más exacto, acelerado. Mucho más acelerado. Exacto, Estados Unidos. Entonces esa parte también fue interesante, pero bueno, contamos con unos partners increíbles en NT Dance y todo el acceso que nos dieron, no solo en Darwin, pero también cuando pudimos ir a East Arnhem Land en Nhulunbuy, ha sido de verdad increíble. Meli, ¿cómo fue que ustedes seleccionaron los personajes que aparecen en esta película, en este documental? Bueno, yo lo primero que hice es, si hacemos esto, lo hacemos con Michael. De hecho, es una historia muy curiosa, como decimos en inglés, es full circle para nosotros dos, porque nosotros nos conocimos por primera vez en el Cubic Center cuando yo ni siquiera estaba trabajando ahí, pero yo fui a un evento para niños y cuando voy al escenario veo que alguien está tocando el didgeridoo, el gidaki. Y digo, ¿quién en Miami sabe lo que es este instrumento? Y ahí fue donde comenzó nuestra relación profesional y ahorita una que es personal de una gran amistad. Entonces siempre hemos tenido este vínculo, él y yo, en común de Australia. Michael, Claro. lo que hace Michael, ahorita te puede contar un poquito más de él y su carrera artística, pero se enfoca mucho en trabajar con instrumentos de comunidades indígenas, ¿no? Ancestrales también. El gidaki siendo el instrumento más clave de los australianos aborígenes. Y bueno, por ahí fue que empezó. Entonces ahí fue donde dije, obviamente tenemos que hacer esto con Michael siendo el lead del proyecto y al mismo a nivel musical, siendo no solo el artista musical, pero el director musical de hacer todo el show y el score del documental. Y por supuesto trabajando con Marisol Blanco, que es la directora de SICAN Afro-Cuban Dance Project, que trabaja en el Cubic 2 veces a la semana impartiendo clases de danza afrocubana todos los martes y jueves. Una persona increíble en el mundo del folclore afrocubano con una potencia maravillosa. Bueno, nos vamos a tomar nuestra primera pausa, pero cuando regresemos conversaremos en más detalle sobre este proyecto artístico. Si desean boletos para el estreno, pueden visitar la página miamifilmfestival.com. Ya regresamos. En Miami-Dade College hay carreras en cualquier profesión. Del laboratorio a la realidad virtual. Donde nada es imposible. En Miami-Dade College todos tus sueños se harán realidad. Gracias por regresar con nosotros. Bueno, el documental Two Islands presenta la colaboración con artistas aborígenes en las primeras naciones de Australia. Mi pregunta es, ¿cómo influyó la herencia cultural de estos artistas en la narrativa visual y sonora del proyecto? Es interesantísimo ver cómo lo que sucedió fue que al final teníamos una narrativa común, que es, digamos, la magia y toda esta suerte en el lado afrocubano, todo esto relacionado a los orichas, la naturaleza. Ambas culturas están muy pegadas y conectadas con la naturaleza, con los elementos de la naturaleza. Y al final las dos culturas tienen eso muy claro. Desde el principio siempre se supo que el espectáculo tenía que ser mágico, bonito, que tenía que hacer alusión a los elementos de la naturaleza, ¿no?
y realmente eso fue algo simple y natural, ese proceso. Sí, la naturaleza fue precisamente lo que nos unió, los elementos de la naturaleza. Ese fue el principio y esa fue la guía de todo el espectáculo. Entonces, ya más allá de estos elementos, las cuestiones a nivel de posturas, de movimientos, etcétera, a nivel de imagen, ellos aportaron mucho. Por ejemplo, la parte afrocubana tiene mucho color en los trajes, en todo este tipo de atuendos. Entonces ellos son más monocromáticos con el uso de una especie de cal que se pintan y unos adornos con plumarios que se hacen en la cabeza. Entonces esta cosa más monocromática tuvo una influencia en el espectáculo, entonces fue como un contraste con la parte más colorida de la cuestión afrocubana, ¿no? Y eso fue de alguna manera modelando todo el concepto a nivel de luces. Gary, el coreógrafo de NT Dance, trabajó con las luces, con Melissa, trabajaron todos estos conceptos y bueno, se llegó a este resultado a través de las dos influencias, ¿no? Armónicamente. Exactamente. La música de los aborígenes australianos se caracteriza por el uso del didgeridoo. Exactamente. Lo dije bien. Muy los bien. cantos ceremoniales y los ritmos de percusión. Por lo tanto, yo quiero saber cómo fue el proceso de integrar estos elementos con influencias afrocubanas como la percusión yoruba o el ritmo de la clave para crear un lenguaje común entre los dos. Exactamente. Las dos culturas tienen una cosa muy interesante. Usan las altas frecuencias para marcar el ritmo. Entonces ellos tienen unos sticks que después te los enseño, que se llaman los bilma, y con esto van llevando el ritmo. Son como unas claves gigantescas que suenan especialmente poderosas y únicas. No existe un sonido así en la naturaleza. Son los bilmas de los aborígenes australianos. Entonces ellos con eso llevan el ritmo, entonces nosotros llevamos el ritmo en la parte de lo que es el batá con el oconco, lo que es el tambor batá más pequeño, es la frecuencia aguda, ¿no? Y el yidaki es el instrumento que, digamos, haría la función del iyá, que es el tambor más grande de los tres batá, y entonces se crea una base rítmica estable y sobre esa base rítmica entonces se empiezan a producir conversaciones musicales entre los instrumentos, que en el caso de los aborígenes sería entre el yidaki y quien canta y quien baila, y entre los batá serían entre el iyá, que es el tambor madre, el más grande, y el tambor itótele, que es el mediano. Entonces parece que no, a pesar de esta lejanía, había una cuestión elemental de base, ¿no? Y precisamente lo que hicimos fue fusionar. Ellos hicieron cosas puramente australianas, nosotros hicimos cosas puramente afrocubanas, pero llegamos a introducir sus cantos en la música afrocubana, y entonces la fantasía más interesante que yo tenía era escuchar cómo sonaba un yidaki con los batá juntos, porque ambos instrumentos tienen muchas cosas similares y tienen un rol bastante similar en ambas culturas. Entonces, esos instrumentos que son tan poderosos, tan especiales, logramos que sonaran al mismo tiempo, ¿no? Y por ahí fue que se estructuró la... Ay, me interesaría mucho escuchar eso, porque eso suena muy interesante, porque a mí me parece que una cosa con la otra, claro, no lo he visto, es tan diferente que el hacer la armonía entre los dos, me parece que es difícil, ¿no? Yo creo que fue muy fácil, porque realmente, imagínate que se encuentra un grupo aquí y un grupo aquí y coinciden en una noche en un bosque y hacen una fogata y se ponen a conversar y ellos dicen, nosotros hacemos esto así, nosotros hacemos esto así, y cuando nos empezamos a conocer y empezamos a interactuar, yo empiezo a hacer lo que yo hago y tú empiezas a hacer lo que tú haces, y al final estamos haciendo algo juntos. Qué bonito. Y fue así, fue como un proceso natural de conocernos y de interactuar, y al principio tratamos de hacer algunas cosas ya premeditadas, pero al final todo fue, vamos a dejar que fluya, y el resultado fue mucho mejor. Qué lindo, me parece maravilloso porque de nuevo me parece tan extraño que dos culturas tan distintas
lleguen y haya una armonía entre ambos. O sea, la música, el amor por lo que uno hace, se une todo y se lleva a cabo esa Claro. armonía tan linda que ustedes dicen. Claro, Me claro. parece que es muy interesante. Yo creo que el factor esencial en eso, y no solo en un proyecto cultural, sino en la vida, en la sociedad, Normal. cuando dos personas Claro. tienen la intención de conocerse, de respetarse y de aprender el uno del otro, te vas a dar cuenta con cualquier cultura que compartas que tienen cosas en común, común. y que pueden hacer cosas juntos, Ujú. definitivamente. Qué lindo. Esto, dado que tanto la música de las primeras naciones de Australia como la música afrocubana tienen raíces ancestrales y transmiten historias orales, ¿cómo capturaron en Two Islands la esencia de estas tradiciones musicales para el público, para poder sentir esa autenticidad y esa fuerza cultural? Bueno, se hizo, en cuanto a las partes orales, lo que se hizo fue, no caímos en cosas. Hubo un momento, de hecho, que pensamos apoyarnos bastante en la parte oral, a través incluso de un tipo de como storytelling, una narración, pero eso fue un proceso tan caótico y tan complicado porque los aborígenes australianos, hay alrededor de 177 naciones australianas activas en Australia. Wow. Y entonces cada una tiene una versión particular del origen del universo, de la creación, del dreaming o el dream time, que es como este es momento de la creación, como se le llama acorde a ellos. Y fue bastante difícil llegar a una conclusión. Entonces, en la cuestión yoruba, hay varias teorías, y como bien decías, cuando el conocimiento se transmite de manera oral, y específicamente cuando hablamos de Yoruba, nosotros estamos hablando de que eso es una cosa, y otra cosa es lo que hay en Cuba. Lo que hay en Cuba es el reflejo, la reminiscencia, el reinvento de una cultura, ¿no? Claro. Entonces, al final lo que tenemos en común y lo que nos queda hoy son las danzas, los cantos y la música. Y entonces eso fue lo que hicimos. Danza, Claro. Cantos y música específica, y en eso consistió la manera en que de alguna manera tratamos de traducir o representar todo ese legado enorme para un público frente a nosotros, ¿no? Qué cosa tan interesante. Bueno, vamos a tomar nuestra próxima pausa. Si desean boletos, lo vuelvo a repetir, para el estreno pueden visitar la página miamifilmfestival.com. Ya regresamos. En Miami-Dade College hay carreras en cualquier profesión. Del laboratorio a la realidad virtual, donde nada es imposible. En Miami-Dade College, todos tus sueños se harán realidad. Ele guarae, ele guaramo vale, ele guarago, eju, ele guarae, eju, ele guarae, ele guaramo vale, ele guarago, eju, ele guarae, eju, ele guarae, ele guaramo vale, ele guarago, eju, ele guarae, eju, ele guarae, ele guaramo vale, ele guarago. ¡Eso! ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno! Gracias por continuar con nosotros. Bueno, había una cosita que te quería preguntar. Durante el momento de la filmación, ¿sucedió algo que los impactara a ustedes mucho y que a lo mejor cambiara un poquito el proceso del documental? Yo creo que eso pasó todo el tiempo, y tengo que decir que
he tenido el placer de trabajar con Humberto Ochoa, que es el director del documental. Humberto Ochoa y yo nos conocemos desde que yo tengo, creo que 16, 17 años. Ah, hace poquito. Exactamente, eso fue ayer, el otro día. Y si Humberto me dice a mí, yo le digo a él cuando teníamos 16, 17 años que íbamos a terminar haciendo esto, ninguno de los dos nos íbamos a creer. Y ambos hemos sido amigos, colegas durante todo este proceso y hemos sido parte del uno del otro de nuestras carreras, etcétera. Entonces, para mí tiene una significación muy profunda llegar a esta aventura con Humberto. Todo el tiempo eso que me decías pasó. En el espectáculo había un plan, todo estaba planificado, pero surgía algo y entonces había que cambiar. La flexibilidad, la espontaneidad, la improvisación, el nivel de improvisación que para bien que se tuvo que hacer fue alto y fue bueno, fue productivo. Eso fue aquí, donde todo estaba organizado, donde todo estaba, digamos, bajo un medio organizado y que estaba ya seteado en un teatro, etcétera. Pero cuando fuimos a Australia fue bastante desafiante todas estas aduanas, un viaje intergaláctico, ¿no? Y las aduanas y todas estas cosas que suceden, abre las maletas, no sé qué, y vuelve y sigue, escáner, rayo X. Y una vez en Australia, Humberto, yo siempre le digo que fue como Spider-Man, ¿no? Porque lo hizo todo, fue el que operó el drone, fue el que hizo las cámaras, el sonido, y en un territorio donde la vida animal es extremadamente hermosa, poderosa, pero también peligrosa. Claro. Y hubo momentos donde estuvimos filmando, cuando estábamos pescando con lanzas, a la manera que los Yolgu lo han hecho durante miles de años, y ahí estábamos en el agua, ahí estaba Humberto, en ese momento vino un tiburón blanco. No era muy grande, pero bueno, era un tiburón, no era muy grande, era de mi tamaño, ¿no? Claro, claro. Entonces había stingrays por toda el agua, había cocodrilos, que ellos le llaman baru al cocodrilo de agua salada. Entonces hubo tomas que se hicieron en lugares, digamos, en cascadas, saltos de agua, donde el dron volando y que si se cae el dron y que si esto y que me paro aquí, ¿sabes? Fue un poquito más estresante, pero visualmente me imagino que tiene que ser una belleza. ¿no? Las cosas son impresionantes, la naturaleza en Australia es muy especial y sobre todo como fuimos a una tierra de aborígenes, una tierra sagrada. A mí me impresionó mucho que yo estuve en playas donde no había una huella humana. Wow. O sea, estuvimos en lugares donde no van personas, son lugares sagrados que van eventualmente a visitar para ceremonias, para cosas, pero claro, es un lugar inhóspito, ¿no? Así, solitario totalmente, ¿no? Qué maravilla. ¿Y cómo se las arreglaban ustedes con el diario vivir? ¿Cómo hacían entre la filmación de la película y ustedes vivir? O sea, ¿cómo hacían? Bueno, nosotros estábamos quedándonos en un hostal que estaba, digamos, estaba en lo que se llama Nulung o Nhulunbuy, que es la parte principal de Arnhem, de este territorio. Y de ahí, pues nos montábamos en un 4x4 de petróleo y a donde nos llevara la vida. Hubo un viaje que aquello fue, no son carreteras, es decir, claro, es así todo, y era así. O sea, no era... Horas, claro, así, claro, horas y horas, hasta llegar a ese lugar, ¿no? Aquello era una cosa... O sea, que en realidad no pudieron programar, en realidad, vamos a este lugar, vamos a este otro, porque era de esta forma que tú me estás contando. Para nada. Teníamos una idea, pero la realidad superó las ideas que teníamos, ¿no? Claro. O sea, quisiéramos filmar aquí, no, vamos a filmar, los vamos a llevar a donde, y claro, entonces, pues nada, todo era una aventura. Qué maravilla. Pero de ahí surgió la magia, porque la verdad es que fuimos muy acogidos por Vanula, que es el elder de la tribu Yolung, y fue una experiencia muy familiar, claro, nos acogieron de una manera muy hermosa. Entonces, esa convivencia fue algo que también fue algo que llenó mucho la parte artística, claro, de lo que pudimos hacer y que se ve reflejado mucho en el documental. Fue ese acercamiento no solo musical y artístico, pero humano. Claro.
Sí, sí, entre sí. lo que estaba mencionando antes, dos culturas que no tenían un lenguaje común antes de esto. Y eso es la Claro. parte muy hermosa de este documental, que espero que los que puedan venir a verlo se queden con eso, que puedan ver el público de Miami por ahora un pedacito de esta cultura australiana que es tan mágica y tan única. Nada, qué maravilla. Esto eh, es que, de nuevo, es dos culturas totalmente ajenas, pero se unen en un esfuerzo en común para presentar una cosa tan hermosa como esta. Qué cosa tan linda. Bueno, ¿ustedes creen que Two Islands podría servir como, por ejemplo, una herramienta educativa y social para crear conciencia sobre la historia o la situación actual de las islas? Absolutamente. Claro. Y de eso se trata. Es la razón por la cual decidimos hacer el documental. Exacto. De hecho, yo creo que, volviendo a algo que nos preguntaste, yo creo que nuestra conexión inicial fue el amor, la fascinación y el respeto por Australia y su cultura aborigen. Eso fue lo que nos hizo conectar. Y sí, por supuesto, yo creo que de hecho es muy importante en este momento, específicamente con las nuevas generaciones, con las personas jóvenes, que sepan que existe un boomerang, que existe un didgeridoo. Ese fue el iPhone 16 de aquella época, ¿no? Claro. Pero además, estos instrumentos lo que tienen de interesante es que trascienden a sus culturas. Si tú dices violín, te puede venir a la mente muchas cosas. Te puede venir a la mente Paganini, te puede venir a la mente Brindis de Salas, te puede venir a la mente la Chacona de Bach, ok. Pero si tú dices Yidaki, solamente te puede venir una cosa a la mente, es Australia aborigen. Si dices Batá, te puede venir a la mente, es una ceremonia, una festividad afrocubana, ¿no? Claro. Y más allá de eso, eso ha trascendido la geografía, ha trascendido la clase social, ha trascendido la raza y ha trascendido la religión incluso. Yo no sé si en el 2000, en el 3000, si llegamos ahí, va a existir religión afrocubana o si va a existir algún tipo de ceremonia aborigen australiana. Pero tengo la seguridad de que se van a tocar batás, que se van a cantar esos cantos y que se va a tocar el yidaki. De eso estoy totalmente seguro. Qué maravilla. Bueno, pues yo les agradezco muchísimo esta visita, porque cuando yo me empecé a enterar de dos islas, me pareció tan maravilloso que estas dos culturas, que son no solamente geográficamente tan aparte, sino en todos los otros sentidos, y que llegue un momento en que pueda existir esa fusión, a través del cariño, de la naturaleza, del amor, me parece maravilloso. Y les deseo muchísimos éxitos. Muchísimas Gracias. Bueno, y recuerden que si desean boletos para el estreno, pueden visitar la página miamifilmfestival.com. Y así termina otra edición de Página Abierta. Muy especial, por cierto. Gracias por acompañarnos. Yo soy Vivian Ruiz y los espero en nuestro próximo episodio de Página Abierta. Hasta entonces, que tengan un excelente día. Y nos vamos con...